40. Bot. Solo mucho tiempo después de haber vuelto a la cárcel, me pareció encontrar la razón para explicar por qué el juez no me había absuelto. Quería esperar la detención de quienes habían entrado en la iglesia, para ver si yo era su cómplice. Les seguían la pista, había dicho el Ministerio Público, y por lo tanto, yo sufriría el dolor y la vergüenza de sentarme pronto a su lado en el banquillo de los acusados. ¿Cuándo sucedería? ¿Cuándo me conducirían a la prisión del condado? ¿Qué era esa prisión? ¿Dónde se encontraba? Había en aquellas preguntas materia bastante para ocupar mi espíritu, y el tiempo transcurrió con más rapidez que la víspera. Ya no estaba bajo el influjo de la impaciencia que produce la fiebre. Sabía que era preciso esperar. Un poco antes del anochecer, escuché el sonido de una trompeta de llaves y reconocí el modo de tocar de Matías. El buen muchacho quería decirme que pensaba en mí y que velaba. El sonido me llegaba por encima del muro que estaba frente a mi ventana. Evidentemente, Matías se hallaba al otro lado del muro, en la calle, apenas si nos separaban algunos metros. Por desgracia, los ojos no podían atravesar la piedra. Pero si la mirada no atraviesa las piedras, el sonido pasa por encima. Ruido de pasos y unos vagos rumores se habían unido a las notas de la trompeta. Comprendí que Matías y Bob estaban dando una representación. ¿Por qué habían elegido aquel lugar? ¿Era un buen sitio para su recaudación? ¿Querían avisarme de algo? De pronto, escuché una voz clara, la de Matías, que gritaba en francés. Mañana por la mañana, cuando amanezca. Luego, enseguida, se oyó de nuevo con fuerza el sonido de la trompeta. No se precisaba demasiada inteligencia para comprender que Matías no dirigía aquellas palabras a su público en inglés. Su mañana por la mañana, cuando amanezca, me estaba dirigido. Pero, en cambio, no era tan fácil adivinar qué significaba, y de nuevo me hice una serie de preguntas a las que no podía encontrar respuestas razonables. Solo un hecho era claro y preciso. A la mañana siguiente, cuando amaneciera, debía estar despierto y atento. Hasta entonces solo podía armarme de paciencia, si me era posible. En cuanto cayó la noche me acosté en mi hamaca e intenté dormir. Escuché dar varias horas en los relojes de la vecindad. Luego, por fin, el sueño se apoderó de mí y me llevó en sus alas. Cuando desperté, la oscuridad era todavía profunda, las estrellas brillaban en el sombrío azul y no se escuchaba ruido alguno. Sin duda el día estaba aún lejos. Me senté en mi banco no atreviéndome a caminar por miedo a llamar la atención si por casualidad llevaban a cabo una ronda y esperé. Pronto, un reloj dio 3 campanadas. Había despertado demasiado pronto. Sin embargo, no me atreví a dormir de nuevo y, por otra parte, creo que no hubiera podido hacerlo, aunque hubiese querido. Me sentía demasiado febril, demasiado angustiado. Mi única ocupación era contar las campanadas de los relojes. Pero qué largos me parecían los 15 minutos que pasaban entre la hora y el cuarto, entre el cuarto y la media. Tan largos que, a veces, imaginaba que el reloj había sonado sin que yo lo oyera o que se había estropeado. Apoyado contra la pared, fijaba mis ojos en la ventana. Me pareció que la estrella que estaba mirando perdía su brillo y que el cielo se aclaraba débilmente. El día se aproximaba. A lo lejos cantaron los gallos. Me levanté, y caminando de puntillas, fui a abrir mi ventana. Impedir que rechinara fue un trabajo delicado. Por fin, haciéndolo muy despacio y suavemente, lo conseguí. Afortunadamente el calabozo se hallaba en una antigua planta baja, convertida en prisión, y habían confiado en los barrotes de hierro para guardar a los prisioneros, pues si mi ventana no se hubiese abierto, yo no habría podido responder a la llamada de Matías. Pero abrir la ventana no bastaba. Quedaban los barrotes, las gruesas paredes, y también la puerta forrada de metal. Era, pues, una locura esperar la libertad y, sin embargo, la esperé. Las estrellas palidecieron cada vez más y el frescor del alba me hizo temblar. Sin embargo, no abandoné mi ventana, permanecí allí, de pie, escuchando, mirando, sin saber qué debía mirar y escuchar. Un gran velo blanco fue extendiéndose por el cielo, y en la tierra, los objetos comenzaron a dibujarse con mayor claridad. Era el amanecer del que Matías me había hablado. Escuché reteniendo la respiración y no escuché más que los latidos del corazón en mi pecho. Por fin, me pareció percibir un roce en la pared, pero como no había oído antes ningún ruido de pasos, creí que me había equivocado.
Sin embargo, escuché. El roce continuó y luego, de pronto, distinguí una cabeza surgiendo por encima del muro. Vi enseguida que no era la de Matías y, pese a que todavía era oscuro, reconocí a Bob. Me vio pegado a los barrotes. SHTT. Dijo débilmente. Me hizo con la mano una señal que, según me pareció, indicaba que yo debía alejarme de la ventana. Obedecí sin comprender. Entonces me pareció que en su otra mano llevaba un tubo largo y brillante, como si fuera de cristal. Se lo llevó a la boca. Comprendí que era una cerbatana. Escuché un resoplido, y al mismo tiempo vi una pequeña bola blanca volar por el aire hasta caer a mis pies. Instantáneamente, la cabeza de Bob desapareció tras el muro y ya no escuché nada más. Me precipité hacia la bola. Era de papel fino estrechamente arrollado en torno a un pedacito de plomo. Me pareció que en el papel había algo escrito, pero no tenía todavía suficiente luz para leer. Por lo tanto, tenía que esperar que llegara el día. Cerré con precaución la ventana y me acosté rápidamente en mi hamaca, teniendo en la mano la bola de papel. Lenta, muy lentamente para mi impaciencia, el alba amarilleó y, por fin, una claridad rosada resbaló por los muros de mi calabozo. Deshice mi papel y leí. Te transferirán mañana por la noche a la prisión del condado. Viajarás en ferrocarril, con un policeman, en un compartimiento de segunda clase. Colócate cerca de la portecilla por la que entréis. Cuando hayáis viajado durante 45 minutos, cuéntalos bien, muy bien, el tren reducirá la marcha a causa de un desvío. Abre entonces tu portecilla y arrójate del tren sin miedo. Lánzate, extiende tus manos hacia adelante y procura caer de pie. Cuando estés en el suelo, sube por el talud de la izquierda, estaremos allí con un coche y un buen caballo para recogerte. No temas nada. 2 días después estaremos en Francia. Ten valor y confianza. Sobre todo, lánzate lejos cuando saltes y cae de pie. Salvado. No sería procesado. No vería lo que ocurriera en el proceso. Ah, el valiente Matías, el bueno de Bob. Estaba seguro de que él era quien ayudaba generosamente a Matías. Estaremos allí con un buen caballo. Matías solo no hubiera podido combinar así las cosas. Volví a leer la nota. 45 minutos después de la partida. El talud de la izquierda. Caer de pie. Ciertamente, me arrojaría sin miedo, aunque me matara. Mejor era morir que ser condenado por ladrón. Qué bien tramado estaba todo. 2 días después, estaremos en Francia. Sin embargo, en mi alegría, tuve un pensamiento triste. ¿Y Katy? Pero pronto aparté aquella idea. Era imposible que Matías quisiera abandonar a Katy. Si había encontrado un medio para que yo me evadiera, seguro que habría también encontrado uno para Katy. Leí la nota 2 o 3 veces más. Luego, tras haberla masticado, la tragué. Ahora solo tenía que dormir tranquilamente. Y también lo hice que solo desperté cuando el carcelero me trajo la comida. El tiempo transcurrió con bastante rapidez, y al día siguiente por la tarde, un policeman al que no conocía entró en mi calabozo y me ordenó seguirle. Vi con satisfacción que era un hombre de unos 50 años que no parecía muy ágil. Las cosas sucedieron tal como Matías había dicho, y cuando el tren se puso en marcha, yo estaba sentado junto a la portecilla por la que habíamos subido. Iba de espaldas al sentido de la marcha y el policía estaba frente a mí. Éramos los únicos ocupantes de nuestro compartimento. ¿Habla usted inglés?, me dijo. Un poco. ¿Lo comprende? Más o menos, cuando no hablan demasiado deprisa. Pues bien, hijo mío, voy a darle un buen consejo. No juegue con la justicia y se ganará la benevolencia de todo el mundo. Nada es más desagradable que tratar con gente que niega la evidencia. En cambio, con los que confiesan se tienen todo tipo de complacencias, de bondades. Yo, por mi parte, si me contara usted cómo sucedieron las cosas, le daría una corona. Ya vería usted cómo el dinero hace las cosas más fáciles cuando se está en la cárcel. Estuve a punto de decirle que no tenía nada que confesar, pero comprendí que era mejor para mí obtener la benevolencia de aquel policeman, como él decía, y no contesté nada. Piénselo, me dijo prosiguiendo, y cuando en prisión se haya dado cuenta de que mi consejo es bueno, hágame llamar porque, créame, no hay que confesarlo todo al primer recién llegado. Hay que elegir a quien se interese por uno, y yo, ya lo ve, estoy dispuesto a serle útil. Hice un gesto afirmativo. Pregunte por Dolphin.
Se acordará de mi nombre, ¿no es cierto? Sí, señor. Estaba apoyado contra la portecilla cuyo cristal se hallaba abierto. Le pedí permiso para contemplar la región que atravesábamos, y como él quería obtener mi benevolencia, respondió que podía mirar tanto, como quisiera. ¿Qué podía temer? El tren marchaba a gran velocidad. Pronto, helado por el aire que le golpeaba el rostro, se alejó de la portecilla para situarse en medio del vagón. En cuanto a mí, no era sensible al frío. Deslizando suavemente mi mano izquierda al exterior, giré la empuñadura mientras con la derecha retenía la portecilla. Transcurrió el tiempo. La máquina silbó y redujo su marcha, había llegado el momento. Empujé rápidamente la portecilla y salté tan lejos como pude. Caí en el foso. Por fortuna mis manos extendidas hacia adelante, dieron contra el talud herboso. Sin embargo, el choque fue tan violento que caí al suelo desvanecido. Cuando recobré el conocimiento creí que estaba todavía en el tren, pues me sentía mecido por un movimiento rápido y escuchaba un rumor de ruedas. Estaba acostado en un lecho de paja. Cosa extraña. Mi rostro estaba mojado y en mis mejillas, en mi frente, sentía una caricia dulce y cálida. Abrí los ojos, un feo perro amarillo, estaba inclinado sobre mí y me lamía. Mis ojos encontraron los de Mattia, arrodillado a mi lado. «Estás salvado», me dijo apartando al perro y abrazándome. «¿Dónde estamos?» «En un coche. Bob conduce. ¿Cómo le va?» me preguntó Bob, dándose la vuelta. «No lo sé. Bien, me parece». «Mueva los brazos y las piernas», gritó Bob. Tendido en la paja, hice lo que me decían. «Bueno», dijo Mattia, «no hay nada roto». «¿Pero qué ha sucedido?» «Has saltado del tren como yo te había recomendado. Pero la sacudida te ha aturdido y has caído al foso. Entonces, al no verte venir, Bob ha bajado por el talud mientras yo sostenía el caballo y te ha transportado en brazos. Te hemos creído muerto. Qué miedo, qué pena. Pero estás a salvo. ¿Y el policeman?» «Continúa su camino en el tren porque no se ha detenido». Sabía lo esencial, miré a mi alrededor y vi el perro amarillo que me miraba tiernamente con ojos que se parecían a los de Capi. Pero no era Capi porque Capi era blanco. «¿Y Capi?», dije, «¿dónde está?» Antes de que Mattia pudiera responder, el perro amarillo había saltado sobre mí y me lamía gimiendo. «Pero míralo», dijo Mattia, «lo hemos tenido». Devolví al buen Capi sus caricias y le di un beso. «¿Por qué lo has tenido?», dije. «Es toda una historia, voy a contártela». Pero Bob no permitió que lo hiciera. «Conduce el caballo», dijo a Mattia, «y sujétalo bien. Mientras, arreglaré el coche para que no sea reconocido en las barreras». El coche era una tartana cubierta con un toldo de tela que se apoyaba en unos aros. Puso los aros en el coche y, tras haber doblado el toldo en 4, me dijo que me cubriera con él. Luego sacó a Mattia de su sitio recomendándole que se ocultara bajo la tela. De aquel modo, el coche cambió por completo de aspecto. Ya no tenía toldo y solo viajaba en él una persona en vez de 3. Si nos perseguían, la descripción que la gente daría al ver pasar la carreta, desviaría la búsqueda. «¿A dónde vamos?», pregunté a Mattia cuando se tendió a mi lado. «A Littlehampton. Es un puertecillo de mar en el que Bob tiene un hermano al mando de un barco que realiza viajes a Francia para recoger mantequilla y huevos en Normandía, en Isigny. Si nos salvamos, y nos salvaremos, se lo deberemos a Bob. Él lo ha hecho todo. ¿Qué habría podido hacer un pobre miserable como yo? Fue Bob quien tuvo la idea de hacerte saltar del tren y de arrojarte soplando mi nota. Fue él quien convenció a sus compañeros para que nos prestaran el caballo. Él va a procurarnos, por fin, un barco para pasar a Francia, pues ¿cómo puedes suponer que si intentaras embarcar en un vapor, te detendrían? Ya ves que es bueno tener amigos. ¿Y quién tuvo la idea de llevarse a Capi? Yo, pero fue Bob quien tuvo la idea de teñirlo de amarillo para que no lo reconocieran, cuando lo robamos al agente Harry, el inteligente Harry, como dijo el juez, aunque esta vez no se haya mostrado muy inteligente, pues hemos podido soplarle a Capi sin que se diera cuenta. Cierto es que Capi, cuando me ha oído, lo ha hecho casi todo solo, y, además, Bob conoce los trucos de los ladrones de perros. ¿Y tu pie? Casi curado. No tengo tiempo de pensar en él. Los caminos de Inglaterra no son libres como los de Francia.
De vez en cuando se encuentran barreras en las que debe pagarse cierta cantidad para pasar. Cuando llegábamos a una de aquellas barreras, Bob nos decía que calláramos y no nos moviéramos, y los guardas solo veían una tartana conducida por un solo hombre. Bob bromeaba un poco con ellos y pasaba. Con su habilidad de payaso para el maquillaje, se había creado una cara de granjero, e incluso quienes mejor le conocían habrían hablado con él sin reconocerle. Avanzábamos deprisa, pues el caballo era bueno y Bob un hábil cochero. Sin embargo, teníamos que detenernos para que el caballo descansara un poco y darle de comer. Pero no entramos en un albergue. Bob se detuvo en medio de un bosque, desenganchó el caballo y le puso al cuello una bolsa llena de avena que cogió del coche. La noche era oscura. No corríamos gran peligro de ser sorprendidos. Pude entonces hablar con Bob y darle las gracias con algunas palabras de conmovida gratitud. Pero no me permitió decir todo lo que llevaba en el corazón. Me hizo usted un favor, respondió dándome la mano, hoy se lo he devuelto, a cada uno su vez. Y además, usted es el hermano de Mattia y yo haría cualquier cosa por un muchacho como Mattia. Le pregunté si estábamos muy lejos de Littlehampton. Me contestó que nos quedaban todavía más de 2 horas y debíamos apresurarnos porque el barco de su hermano zarpaba los sábados hacia Isigny y creía que la marea subiría temprano. Estábamos a viernes. Recuperamos nuestro lugar en la paja, bajo el toldo, y el caballo, ya descansado, se puso en marcha a buen paso. ¿Tienes miedo?, me preguntó Mattia. Sí y no. Tengo mucho miedo de que me cojan. Pero me parece que no me cogerán. ¿No es la huida una confesión de culpabilidad? Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué diré para defenderme? Ya lo pensamos. Pero Bob creyó que era preciso impedir que te sentaran en el banquillo de los acusados. Es tan triste pasar por allí, aunque al final te absuelvan. Yo no me atreví a decir nada porque con mi idea fija de llevarte a Francia, temía dar un mal consejo. Has hecho bien, y ocurra lo que ocurra, siempre os estaré agradecido. Tranquilízate, no ocurrirá nada. Cuando el tren haya llegado, tu policeman habrá hecho su informe. Pero antes de que puedan organizar la búsqueda habrá transcurrido tiempo, y nosotros, por nuestra parte, hemos galopado bastante. Además, no pueden saber que vamos a embarcar en Littlehampton. Cierto era que, si no nos seguían tendríamos la oportunidad de embarcar sin que nos molestaran. Pero yo no estaba tan seguro como Mattia de que, tras la llegada del tren, el policeman hubiera perdido tiempo antes de iniciar la persecución. Este era el peligro, y podía ser grande. Sin embargo, nuestro caballo, enérgicamente conducido por Bob, continuaba avanzando a buena marcha por el camino desierto. Solo de vez en cuando nos cruzábamos con algún coche. Pero ninguno nos adelantaba. Los pueblos que atravesábamos estaban silenciosos y raras eran las ventanas en las que brillaba aún la luz. Solo algunos perros prestaban atención a nuestra rápida carrera persiguiéndonos con sus ladridos. Cuando, tras una subida algo pina, Bob detenía el caballo para dejarle descansar, bajábamos del coche y pegábamos la oreja al suelo para escuchar, pero ni el mismo Mattia, que tenía el oído más fino que yo, oía ruido sospechoso alguno. Viajábamos por entre la oscuridad y el silencio de la noche. Ya no nos manteníamos bajo el toldo solo para ocultarnos, sino también para defendernos del frío, pues hacía tiempo ya que soplaba una brisa helada. Cuando pasábamos la lengua por nuestros labios, encontrábamos el sabor de la sal. Nos acercábamos al mar. Pronto percibimos una claridad que desaparecía a intervalos regulares, para reaparecer rutilante, era un faro. Estábamos llegando. Bob detuvo el caballo poniéndolo al paso y lo condujo suavemente por un camino transversal. Luego, bajando del coche, nos dijo que permaneciéramos allí sujetando al caballo. Iba a ver si su hermano todavía no había zarpado y si podíamos embarcar sin peligro a bordo de su navío. Confieso que el tiempo que Bob permaneció ausente me pareció largo, muy largo. No hablábamos y oíamos el mar que rompía a corta distancia contra los guijarros, con un ruido monótono que aumentaba nuestra emoción. Mattia temblaba al igual que yo. Es el frío, me dijo en voz baja. Era cierto. La verdad es que cuando una vaca o un carnero de los que había en las praderas que nuestro camino cruzaba golpeaban una piedra o rozaban una valla, nosotros nos hacíamos más sensibles al frío y al temblor. Escuchamos, por fin, un ruido de pasos en el camino que Bob había seguido. Sin duda estaba ya de regreso. Mi suerte iba a decidirse.
Bob no venía solo. Cuando se acercó vimos que alguien le acompañaba. Era un hombre vestido con una marinera de hule y cubierto con un gorro de lana. Este es mi hermano, dijo Bob. Os acepta a bordo. Él os acompañará. Nos separaremos aquí, pues es inútil que se sepa que he venido. Quise darle a Bob las gracias, pero me interrumpió estrechándome la mano. No hablemos más de ello, dijo, hay que prestarse mutuamente ayuda. A cada uno su vez, volveremos a vernos. Me siento feliz de haber podido ser útil a Matías. Seguimos al hermano de Bobby pronto en las silenciosas calles de la ciudad. Luego, tras algunas revueltas, nos hallamos en el muelle y el viento del mar nos golpeó el rostro. Sin decir nada, el hermano de Bob nos señaló con la mano un barco aparejado como un balandro, comprendimos que era el suyo. Algunos minutos después estábamos a bordo. Nos hizo entonces penetrar en una pequeña cabina. Zarparé dentro de 2 horas, dijo, quédense aquí y no hagan ruido. Cuando hubo cerrado con llave la puerta de la cabina, Matías se arrojó, sin hacer ruido, en mis brazos y me besó. Ya no temblaba.